Listo, muy bien. Ahora sí ya se ve, ¿verdad? Sí, ya. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Nosotros somos el equipo 7, les vamos a hablar acerca de la población de estudio. El equipo está conformado por la doctora Mónica Contreras, por la doctora Fátima Aros, la doctora Samara Martínez y por una servidora, Erika Hinojos. Bueno, para poder hablar de la población de estudio, primero vamos a hablar como de temas o de los términos y conceptos básicos. Primero tenemos que saber que una población va a ser un grupo de personas con características específicas que van a compartir. Normalmente las características que definen a una población tienden a ser geográficas. Sin embargo, en ámbitos de investigación, estas características también se basan en situaciones clínicas, ¿sí? Y bueno, de la población vamos a obtener la muestra, que básicamente va a ser un subgrupo de la población que va a ser como representativa de dicha población. ¿Sí? Entonces, primero vamos a tener la población y nuestro protocolo de estudio debe de incluir ciertos criterios de selección. Entonces, en base a estos criterios, nosotros vamos a definir cuál va a ser nuestra población de estudio, ¿sí? Una vez que tengamos ya planteada cuál va a ser nuestra población de estudio, vamos a seleccionar un tipo de muestreo de los que les vamos a hablar posteriormente, cuáles existen, y ya dependiendo de nuestro tipo de muestreo, vamos a obtener de esa población de estudio nuestra muestra. ¿Sale? Erika, voy a hacer un agregado aquí. Bueno, Sí. hay que tener en cuenta que nuestra población, o sea, nuestro universo, es una cantidad demográfica de personas que posteriormente, como ya bien lo mencionó mi compañera, por medio de los criterios de selección, realizamos, pues, como tal, la población de estudio o la población a estudiar, y de esa población tomaremos una pequeña muestra, porque obviamente es una cantidad muy grande. Si nosotros tomamos una población de estudio para recabar algún dato o hacer alguna investigación, pues probablemente nuestra población de estudio sea muy amplia, muy grande, por ende tenemos que adquirir o tomar una pequeña muestra de para subsecuentemente poder realizar cualquier intervención sobre ella, ¿sí? Esto no quiere decir que la muestra sea igual a la población. Esto es un error muy común que realizan en las investigaciones, ¿sí? No se compara con la población de estudio, más sin embargo se llega a comparar con la población, siendo que le quita validez o le quita fiabilidad a este tipo de estudios, porque quieren comparar tipos de muestra total, como tal, grupos de muestra pequeños y determinarlo hacia una población en general, siendo que puede ser inclusive una representación como tal de la población de estudio únicamente. Continuamos, por favor. Bueno, entonces este esquema ya lo habíamos visto en diapositivas anteriores cuando hablábamos de la fisiología y de la anatomía del protocolo de investigación, ¿sí? Donde básicamente estamos viendo lo que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Vamos a tener la realidad en el universo, que es donde vamos a tener nuestra población universal o nuestra población como tal, y ya con el diseño de nuestro protocolo de estudio vamos a pasar a prever una muestra. Sin embargo, en algunas ocasiones, pues esa muestra prevista no va a ser nuestra muestra real por diferentes situaciones. Entonces, ya en nuestro estudio real o cuando realizamos el estudio, vamos a tener ya lo que sería nuestra muestra real o nuestros participantes reales del estudio, ¿sí? Y bueno, menciona que normalmente este esquema usualmente
va de derecha a izquierda. Sin embargo, un investigador siempre lo va a realizar de izquierda a derecha. Bueno, vamos a tener 3 pasos principales para lo que es la selección de nuestros participantes dentro del estudio. El paso número 1, pues va a ser cómo seleccionar nuestra población objetivo, ¿no? Principalmente especificar qué características geográficas, demográficas y clínicas estamos buscando para nuestra población que queremos estudiar, ¿sí? Y aquí nos vamos a basar principalmente en los criterios que nos ayuden a definir o a contestar nuestra pregunta de investigación. El paso número 2, pues va a ser tratar de generar que esta población sea lo más accesible posible, ¿no? Entonces vamos a tratar de especificar todavía más ciertas características, como un tiempo específico o alguna localización geográfica específica, ¿sí? Y esto pues es como para tener una población un poquito más disponible. Y el último paso, pues va a ser diseñar un método adecuado para la selección de nuestra muestra. Y esto va a ser, pues, para que nuestra muestra sea una representación efectiva para nuestra población y que también sea accesible y que nos permita que el estudio sea fácil de realizar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde van a entrar nuestros criterios de selección. ¿Qué son los criterios de selección? Van a ser todas las características que nosotros buscamos que nuestros participantes posean, ¿sí? Y estos pueden ser tanto criterios de inclusión como criterios de exclusión, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos vamos a basar principalmente, los que son un poquito más específicos son los de inclusión. Vamos a pasar a explicarles más o menos cuáles son. Entonces, dentro de los criterios de inclusión es muy importante que sean específicos. Estos sí tienen que especificar más o menos hacia qué población me quiero dirigir, características demográficas, como por ejemplo, no sé, mujeres de 50 a 60 años de edad, dentro de sus características clínicas, pues que tengan buena salud, que tengan o no tengan pareja sexual, que estén preocupadas por el descenso del líbido, por ejemplo, como menciona aquí en la diapositiva, las características geográficas o administrativas, que serían pues pacientes que acuden a la consulta donde se encuentra el investigador, y dentro de las características temporales, pues como ya les mencionaba, especificar algún periodo en específico para que nuestro estudio sea un poquito más accesible, ¿sí? Y dentro de los criterios de exclusión, estos tienen que ser un poquito moderados, ya que si los hacemos muy específicos, va a ser muy difícil obtener una muestra que sea representativa de nuestra población objetivo. Entonces, aquí tenemos que especificar qué características son con las que no va a poder entrar a nuestro estudio un paciente que cumpla con los criterios de inclusión, ¿sí? Por ejemplo, aquí normalmente se meten situaciones que me van a hacer que, por ejemplo, el paciente tenga una gran probabilidad de que no tenga un seguimiento adecuado durante nuestro estudio, como por ejemplo, que tenga algún problema de adicciones, o que el paciente se vaya a mudar, o que sea un paciente que, por ejemplo, ya vamos a dar de alta, al cual no le vamos a poder dar un seguimiento. Por ejemplo, también serían situaciones que me dificulten o no me permitan obtener buenos datos de mi paciente, como por ejemplo uno de los más comunes sería la barrera idiomática, ¿sí? Y por ejemplo, si mi estudio en específico pudiera generarle efectos adversos a mi paciente, por ejemplo,
si estoy estudiando los riesgos de algún medicamento, pues voy a excluir pacientes que estén embarazadas o que puedan tener alguna reacción a dicho medicamento. ¿De acuerdo? Y bueno, para que nuestra muestra sea un poquito más representativa o que podamos llegar como a más personas, que sea realmente algo que identifique a mi población objetivo, pues tenemos que ser muy conscientes de seleccionar a los pacientes de una comunidad que vayan a representarme una población sana. Y bueno, esto lo podemos hacer a través de anuncios de internet, correo electrónico, por las emisoras de radio, medios impresos, ¿sí? Tratar de que mi estudio o mi intención de recabar participantes, pues llegue a la mayor cantidad de gente posible dentro de la población que quiero estudiar, para poder así tener como una mayor muestra, tomando en cuenta de que no todos van a ser participantes reales, ¿sí? Me voy a interrumpir tantito aquí. Bueno, Adelante. como tal, en poblaciones clínicas y la comunidad, en este rubro de poblaciones clínicas y de la comunidad, se puede utilizar también para la selección de nuestra población, nuestra muestra. En estos suelen utilizar participantes que representan a una población sana, ¿sí? Y se hacen a través de diferentes medios, anuncios, correo, emisoras de radio, etc. Pero, sin embargo, no son representativas como tal de una población en general. Y estos tipos de poblaciones clínicas suelen tener sesgo, ¿sí? Suelen tener un sesgo durante los estudios, ¿sí? Entonces, son difíciles de reunir y pues obviamente no muestran algo que nos pueda fiar, donde nos podemos confiar o fiar de este tipo de muestras o de este tipo de base de datos. Son en algunas otras bases de datos que ya están preestablecidas, como las de nutrición o de la salud, que están dentro de lo que es en Estados Unidos, o que hacen un consenso ya como tal de poblaciones previamente en un estudio ya, por así decirlo, ya establecido, ¿sí? Entonces suelen tener sesgo este tipo de recabación de datos dentro de las poblaciones cuando se solicita que las personas acudan al investigador. Más sin embargo, por eso se solicita o se pide que la muestra sea tomada de diferentes maneras, que ahorita también se va a explicar, aleatorizadas, etcétera, ¿va? Entonces, continuamos. Bueno, otro punto importante a tratar es la muestra. Tenemos que una muestra es un subconjunto obtenido de la población de un estudio. Una vez que se ha decidido escoger una muestra, se debe tener presente dos cosas: la determinación del mínimo del tamaño de la muestra y el procedimiento de selección de la muestra o el diseño muestral. Okay. Bueno, a menudo se requiere una muestra subgrupo de la población de estudio y bueno, tenemos diferentes tipos de muestreo, entre los que encontramos el no probabilístico, el probabilístico. El no probabilístico se divide de conveniencia y consecutiva. Y el probabilístico tiene a generalizar resultados, tiene datos aleatorios y la probabilidad es igual a la población de ser incluida. Bueno, entre los tipos de muestreo no probabilístico, los de conveniencia son es una muestra que está formada a menudo por personas que cumplen criterios de admisión y a las que el investigador tiene fácil acceso. Es lo que se denomina una muestra de conveniencia y tiene ventajas evidentes en cuanto a costo y logística, lo que hace que sea una buena elección para algunas preguntas de investigación. Mientras que el muestreo consecutivo puede reducir el mínimo de sesgo de participación
voluntaria y otros sesgos de elección al elegir una forma consecutiva a los pacientes que cumplan ciertos criterios de admisión. Y Bueno, voy a intervenir un poquito. Para que quede un poquito más claro, los tipos de muestreo, como ya mencionó la doctora Mónica, se dividen en probabilístico y no probabilístico. La gran diferencia de estos dos tipos de muestreo es que en el probabilístico, la población o la muestra que sea seleccionado tiene la misma probabilidad que el resto de ser seleccionada. En cambio, en el no probabilístico, ellos no comparten la misma probabilidad de ser seleccionados, ya que para el estudio, ya que van a tener distintas características, ya sean demográficas o de otro tipo que no les van a permitir. Entonces vamos a tener que en el probabilístico hay una subclasificación que se divide en aleatoria simple, sistemática, aleatoria estratificada o conglomerado, que vamos a desglosar un poquito más adelante. En el no probabilístico casi siempre mencionan en las bibliografías que se utilizan para aquellos estudios que donde influye el factor humano, ¿sabe? Donde se requieren ciertas características de la población, nosotros lo vamos a llevar y no es tan aleatorio. Entonces es como la gran diferencia entre el no probabilístico y el probabilístico. Por fin. Bueno, dentro de los muestreos probabilísticos tenemos el muestreo aleatorio simple, que se va a realizar, es donde se va a realizar un conteo de todas las personas que forman parte de la población y se va a seleccionar aleatoriamente un grupo. Lo vamos a utilizar cuando se quiera seleccionar o cuando ese subgrupo tenga que representar una característica importante de esa población. ¿Podrías poner la siguiente diapositiva tantito, Fátima? Bueno, en la imagen del lado derecho, donde se ve que está de colores naranja y grises, se ve una muestra que se tomó. Está formada por, me parece que son 20 personas, ¿no? Para hacer un muestreo de aleatorio simple, lo que vamos a hacer es que vamos a escoger, vamos a enumerar a la población que tenemos. Supongamos en este caso son 15 personas, ¿no? Y de esas 15 personas vamos a determinar el número de muestra que nosotros requerimos. Por ejemplo, si en este caso requeríamos un número de muestra 5 o 6, se menciona en las bibliografías que vamos a representar por la n mayor el número de la muestra total, ¿no? Y el subgrupo, bueno, de la población, perdón. Y el subgrupo va a ser la cantidad que nosotros requeramos. Entonces, hay distintas formas de elegir de manera aleatoria a la población, pero por lo general se utilizan términos matemáticos. Por ejemplo, podemos utilizar una calculadora científica y por medio de ciertos teclados, de ciertas fórmulas, hacer que esta nos arroje un número aleatorio. Lo primero que menciona es que tenemos que colocar el número de la población, ¿no? Supongamos o imaginemos que tenemos nuestra calculadora y vamos a poner el número de la población, que en este caso sería 15, seguido de un código, que en este caso es RAM en la calculadora, y vamos a poner el número de subgrupo de la muestra que queremos, que requerimos, perdón, que en este caso sería 5, ¿no? Entonces sería 15, la fórmula y 5, y automáticamente nuestra calculadora nos va a arrojar un número, que en este caso supongamos que sea 8.5 o 5.5, ¿sale? Y en ese orden vamos a ir seleccionando como aleatoriamente a nuestra población. Ese es como a grandes rasgos, cómo seleccionar de manera aleatoria. No sé si me di a entender o les quedó alguna duda. No, bueno, si no les quedó duda, entonces pasamos con el siguiente. ¿Podrías regresar la diapositiva anterior, por favor, Fátima? El siguiente tipo de muestreo es el muestreo sistemático. Este es similar al aleatorio, sin embargo, utilizamos una fórmula para seleccionar a las personas de manera sistemática. Lo primero que tenemos que hacer es, como en la siguiente diapositiva, se va a mostrar una imagen donde ordenamos a nuestra población numerándola, ¿no? No sé, del 1 al 20, del 1 al 50, supongamos, como en la imagen que se ve abajo de verde con rojo. Vamos a enumerar a nuestra población. La fórmula que vamos a utilizar es la que se ve del lado izquierdo en la imagen en azul. K es el total K es nuestra muestra sistemática. N es el total de la población y pues N mayúscula, ¿no? Y N minúscula es nuestra muestra que vamos a obtener.
En este caso, supongamos que nuestra muestra, nuestra población es de 50, entonces vamos a dividir 50 entre el número de muestra que queramos, supongamos que en este caso van a ser 10, entonces 50 entre 10, ¿sale? Y ese número que nos va a arrojar es el que nosotros vamos a ir como saltando aleatoriamente de nuestra muestra que seleccionamos. Supongamos que nos dio 5 como la imagen que se ve, que cae es igual a 5, ¿no? Como la imagen que se muestra en la parte inferior de la diapositiva. Entonces, cada 5 de nuestra numeración que realizamos de la muestra va a ser la persona que se va a tomar para ese subgrupo de la población. Y siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, los otros tipos de muestreo probabilístico es el aleatorio estratificado, que en este caso la población se va a dividir de acuerdo a las características que nosotros requeramos. Por ejemplo, de nuestra población total, que son 50, vamos a seleccionar aquellos que tengan un sexo, de sexo masculino o femenino. Y de cada estrato que tengamos o que nosotros características que hayamos requerido de esta población, vamos a seleccionar una muestra. En el caso de los conglomerados se utiliza igual cuando queremos hacer de manera aleatoria distintas agrupaciones. Casi no lo utilizan, este tipo de muestreo casi no se utiliza porque es muy disperso y porque tiende a ser muy homogéneo en relación a las variantes que nosotros queramos seleccionar de nuestra población. Siguiente, por favor. Bueno, eso es en relación a los tipos de muestreo. Vamos a pasar con una parte que es la selección. En esta parte de la selección se requieren 2 objetivos importantes para que se lleve de manera adecuada. El primero es reunir una muestra que represente adecuadamente a nuestra población objetivo, minimizando la posibilidad de obtener una respuesta incorrecta a la pregunta de nuestra investigación. Era lo que mencionábamos hace rato, que mencionaba la doctora Aros, que todo diseño puede tener un tipo de sesgo. Lo que tenemos que hacer es evitar lo menos que se pueda. La segunda es reunir en la muestra suficiente para minimizar la posibilidad de obtener una respuesta incorrecta debido al error aleatorio. Entonces, para obtener una muestra representativa de nuestra población, todo esto comienza en la fase del diseño, como lo había comentado anteriormente la doctora Erika. Tenemos que elegir a nuestra población objetivo que sea lo más accesible. Y tenemos distintas características o distintas herramientas que podemos utilizar para disminuir el sesgo o la falta a la respuesta de nuestra población. Por ejemplo, una es el tipo de diseño, ¿no? El siguiente es dando información individualizada a nuestra población mediante folletos, informarlos para disminuir la ansiedad o las preguntas que ellos pueden tener al respecto, dando incentivos también, y evitar las barreras idiomáticas, determinar desde un inicio cómo nos vamos a comunicar o cómo va a ser el patrón de comunicación con nuestra población. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que otra característica importante al momento de seleccionar a nuestra muestra es que sea la cantidad suficiente de participantes. Por lo general, cuando determinamos o cuando la selección de la muestra es muy pequeña, nos podemos quedar cortos y podemos tener problemas sobre nuestra investigación. Entonces, las recomendaciones que se dan es que se calcule la magnitud del problema de la selección empíricamente con una prueba previa y que se planifique el estudio de la población que ésta sea lo mayor accesible. En caso de que esto llegue a suceder, siempre tenemos que elaborar planes de contingencia por si llega a surgir la necesidad de obtener participantes adicionales. Tener como esa parte de reserva de la población que no se, bueno, más bien tener esa parte de reserva de la población que no se metió en la muestra, o sea, en el subgrupo. Y bueno, hay muchas características para seleccionar la cantidad suficiente de participantes. En este caso, algunos investigadores ya tienen experiencias con distintos métodos para contactar a los pacientes. Podemos determinar como que las circunstancias sean las más adecuadas para tener mayor accesibilidad con nuestra población o con nuestra muestra, como por ejemplo enviar publicidad por correo, determinar como una selección o la reunión donde nos vamos a estar como viendo constantemente un lugar determinado y por lo general algunas veces en los estudios, por ejemplo, que son retrospectivos,
necesitamos hacer alguna revisión de las historias clínicas, de los expedientes clínicos. Entonces tenemos que tener en cuenta, eso es para una clase posterior, pero la parte del comité de ética, porque se van a requerir distintas características para poder acceder de manera pues lo más confidencial a lo que sería esta parte del historial clínico o de los antecedentes que haya dentro del expediente. Y pues creo que eso es todo, sí. Eso es todo. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguien del equipo quiere aportar algo más? Ok, ya no hay más preguntas, comentarios. ¿Alguien del equipo que presentó puede hacer un resumen de su presentación? Algo que quieran que se lleven sus compañeros. Que digan, el equipo que dio población, me acuerdo que dijo esto. Esto es importante. Ok, bueno, la elección de la población para el estudio es fundamental, ya que si no hacemos una buena elección, no va a ser algo representativo de lo que sucede en la población de interés. Entonces, se debe hacer una elección de población adecuada, que sea de tamaño adecuado, de acceso sencillo, para disminuir la posibilidad de errores aleatorios en nuestras investigaciones. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien puede repetir qué es una población, qué es una muestra, cuál es la población objetivo, la población accesible, cuáles son los criterios de inclusión, de exclusión? Así rápidamente. Erika. Hinojos. Bueno, la población, como lo vimos al inicio, pues es el grupo completo de personas que conforman una comunidad o un universo, ¿no? Que comparten ciertas características, normalmente geográficas. Y luego tenemos la población de estudio, que es más la población hacia la cual va dirigida mi protocolo de investigación, ¿sí? La población accesible es la población de estudio, pero que entra dentro de ciertas características que me van a permitir llevar un protocolo adecuado, ¿sí? Por ejemplo, en cierto periodo o con ciertas características específicas que ya serían también parte de mi población de estudio. ¿Qué más era, doctor? Criterios de exclusión. Los criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión son las características que yo estoy buscando como investigador que tengan mis participantes. Y los criterios de exclusión son las características que no busco que tengan mis participantes, aunque cumplan con mis criterios de inclusión. Que normalmente los de exclusión son situaciones que van a dificultar mi protocolo de investigación. Y bueno, un dato importante, los criterios de inclusión deben de ser muy específicos y los de exclusión, pues lo ideal es que sean moderados para que tampoco me limiten tanto mi población de estudio o mi muestra. Ajá, para que no se limite la generalización, ¿no? Ajá. Ok. ¿Alguien más del equipo que nos hable acerca de los tipos de muestreo? Pues la clasificación en general es probabilístico y no probabilístico. El no probabilístico ya vimos que toda la población no tiene la misma probabilidad de ser como seleccionada dentro de esa muestra. En el probabilístico todos gustan de tener la misma probabilidad de ser seleccionados. Dentro del muestreo probabilístico tenemos una subclasificación que es el aleatorio, el sistemático, el conglomerado. Y dependiendo de lo que nosotros queramos, o sea, las características que nosotros queramos de nuestra muestra, va a ser el diseño que se va a escoger.
Muy bien, entonces, resumiendo, el muestreo es probabilístico y no probabilístico. El no probabilístico es el de conveniencia y el de casos consecutivos. Conveniencia son como casos muy específicos que dicen tú y tú van a entrar a mi estudio porque lo digo yo, ¿no? Y casos consecutivos es conforme van llegando. El muestreo aleatorio, como dices, es que todos tienen la misma posibilidad de entrar en el estudio y hay varias clasificaciones. Aleatorio simple, sistemático, conglomerados y estratificado. Si yo quisiera, por ejemplo, em, Samara, sacar una muestra representativa aleatoria de tus 19 compañeros, ¿cómo le harías? Si te digo, ¿Aleatoria? yo necesito 5 médicos residentes para ser parte de un proyecto de investigación y quiero hacer un Ah, muestreo aleatorio simple. pues, por ejemplo, tenemos al grupo, ¿no? En general de los residentes. Supongamos que somos 50 en total. Enumeramos, tenemos primero el número de nuestra opción de estudio, después vamos a determinar que el número que queremos de la muestra son 5, entonces podemos utilizar mediante cálculos científicos, bueno, más bien no son científicos, en la calculadora. Hay distintas maneras de que se pueda arrojar un número aleatorio, pero el más fácil es utilizar la calculadora, y lo primero que se hace es poner en la calculadora el número total de la población, después ponemos shift RAM, y ponemos adelante el número de la muestra que queremos, que en este caso sea 5. La calculadora nos va a arrojar un número aleatorio, supongamos que el que nos arroja es 5.5, pero pues no podemos dividir a nuestros compañeros, ¿no? Entonces, por lo general, casi siempre los vamos a enumerar y lo que vamos a hacer es seleccionar al que más se acerque. Supongamos que no es 5.5, es 5.6. Entonces va a ser el número 6, el primero de la muestra para obtener nuestro 5. Entonces, ya que los enumeramos, vamos ¿cómo se llama? A seleccionar también un método en el que los queremos como tomar en cuenta o como agregar a la muestra. Entonces, el número 5 de la lista, de esa lista que realizamos, va a ser el primero, ¿no? Que vamos a obtener para nuestra muestra. Entonces, que hay distintos tipos, pero ese es como el más general que se puede utilizar. Samara, estás muy avanzada. Ay, perdón. No, muy bien. Lo más fácil sería enumerar a tus compañeros, ya sea por número de lista, y sacar eh, al azar los papelitos y tomar 5 nada más. Serían como la Entonces, forma manual de hacerlo en lugar de la computadora o con números aleatorios generados por Excel. Entonces, igual tienes los 50 residentes y sacas 5 papelitos. Ese es el aleatorio simple. El aleatorio sistemático sería igual tú numeras a los médicos residentes y el número 10, el 10, el 20, el 30, el 40, el 50 van a ser, ese es de manera sistemática. Son como determinar los números, ¿no? Cada cuánto. que es lo que creo que tratabas de explicar, pero cada cuánto, si son 50 y yo quiero 5 y lo quiero hacer de manera sistemática, tomo al 10, al 20, al 30, al 40, al 50 y eso de alguna manera ya es aleatorio. Si yo quisiera hacer un muestreo, aquí le llaman, ¿qué te digo? Un muestreo estratificado y quiero dividirlos en R1 y R2 y quiero 5 y 5, ¿cómo le haría? Pues es la misma manera, ¿no? Porque es aleatorio, solamente lo único que vamos a hacer es subdividir como R1, R2 y R3 por categoría. Exacto, esa es la clave del estratificado, que si yo quiero dividirlos por año de residencia, los puedo hacer o por sexo, masculinos y femeninos. Esto es importante porque algunas veces lo que queremos es que los grupos sean comparables o que haya tanto hombres como mujeres o que haya de una y otra categoría de enfermedad. Entonces, para que no haya un desajuste, lo que se hace es, se hace un muestreo aleatorio estratificado por cada categoría que yo quiero para que sean similares en cantidad cada uno de los grupos, que queden hombres y mujeres de un lado, o R1 y R2 del mismo grupo. Muy bien, Samara, gracias. ¿Algún R2 que tenga alguna pregunta de investigación para poner el ejemplo?
Giovanna Olmos, ¿eres R2? No, doc. Bueno, pero eres muy lista. ¿Qué quieres? ¿Qué vas a trabajar, Giovanna? ¿Qué te gusta? Pues, mm, por ejemplo, ahorita estoy en cardio y he visto mucho lo relacionado a los programas de ejercicio que pueden favorecer que haya, bueno, es que este es difícil, Ok, pero por ejemplo, vemos un paciente que tiene una fracción de eyección baja y entonces yo le pregunté al doctor de cardio que si con el ejercicio podía aumentar su fracción de eyección o se iba a quedar así ya para siempre. Entonces él dijo que con los medicamentos y con el ejercicio podía, o si le hacían cirugía, podía favorecer que aumentara su fracción de eyección. Y yo pensé que si había algún tipo de ejercicios específicos que aumentaran más la fracción de eyección que otros, pero pues creo que eso es muy difícil. ok. Pero pues, En una pregunta de investigación tenemos que identificar a la población de estudio, la intervención y el resultado. Ahorita estamos viendo población, entonces vamos a enfocarnos a esta primera parte de la población y tendríamos que generar nuestros criterios de inclusión. La población se define como, tenemos que definir características clínicas y demográficas. Población clínica y población accesible le agregamos lugar y tiempo. Entonces, ¿tú estudiarías a pacientes con qué características clínicas y demográficas? por Más ejemplo, fácil, perdón, es empezar con las demográficas. Hombre o mujer, hombres edad, de 40, de 40 a 60 años. ¿O tengo que decir menos de específico? pues depende de lo que hayas visto y lo que Es esperes. que esto que vi es que es en pacientes jóvenes. Ah, ok, estaría bien. Entonces ya tenemos características demográficas que son, ¿por qué dejas afuera a las mujeres? Porque he visto en cardio, en lo que he estado ahorita, que la mayoría son hombres a los que les pasa eso. Bueno, es Pero cierto, bueno, puedo incluir a las mujeres para ver. y aumentas más el tamaño de muestra. Ajá. Bueno, entonces tenemos la población de las características demográficas, que es sexo, hombres y mujeres, edad, y ahora sí vienen las características clínicas, pacientes que se con cardiopatía. Pacientes que tuvieron a lo mejor un infarto agudo del miocardio en 3 meses anteriores al tiempo que los estoy viendo. ¿Qué más? También, por ejemplo, que tienen una fracción de eyección menor de 50%. Que tuvieron a lo mejor, bueno, si especificamos más, infartos de 3 vasos o de 2 vasos, que no fueron reperfundidos o que sí fueron reperfundidos. Exacto, muy bien. Eso lo puedes meter desde aquí de criterios de inclusión o lo puedes tomar como variable Como que de confusión y tomarlas para ver y ver si realmente interviene, si fueron tratados con hemodinamia o nada más con tratamiento. Pero muy bien, entonces ya tenemos para el ejemplo características clínicas, demográficas, faltaría el lugar y tiempo. El lugar sería pacientes pues la unidad de medicina de rehabilitación física norte, del periodo estamos en mayo, de mayo a agosto, no sé si es un tiempo corto. para el ejercicio está muy bien. Entonces ya tienes tus criterios de inclusión. ¿A quiénes eliminarías? Por ejemplo, a los pacientes que sean mayores de ese rango de edad o Eh, a los No, los o a criterios de inclusión, ese es un error muy frecuente y los criterios de ah, exclusión son aquellos que cumplen con tus criterios, sí, pero que no de quieres alguna que manera se puede perder su seguimiento, no te dan la información adecuada o tienen comorbilidades que les pudieran o efectos adversos. sí. Por ejemplo, pudiera eliminar a los pacientes que además tengan no, pero es que para qué eliminaría bueno, en los pacientes que tengan comorbilidades como diabetes. No sé. No sé, O- hipertensión descontrolada. No sé, Ajá, hipertensión. esto de los criterios de exclusión los vas a ir desarrollando conforme más vayas leyendo sobre el tema. Y sí es más complicado. Así de primera es difícil. Pero lo básico que pondríamos es de que no sepan
no entienden el idioma, que es poco, que Sí. hablan indígena, O siguiendo con quizá, los ejercicios, ¿no? O que ahora se que lo olvidan de- pienso, quizá, bueno, en estos pacientes que he visto, que se les hace la prueba de esfuerzo, quizá los pacientes que logren menos de tantos METs en la prueba de esfuerzo, porque si logran tan poquitos, pues no vamos a ver una diferencia significativa en el tiempo que estamos estudiándolos con el ejercicio. Aunque también eso pudiera ser criterio de inclusión. Ay, qué difícil. Sí, no, no te preocupes, los de exclusión los vas a ir desarrollando conforme vayas leyendo. Ujú. Y algo bien importante ya para terminar es de que tienes que considerar, y lo hemos dicho desde el inicio, la factibilidad. Tenemos que tener una muestra que sea representativa para que se puedan generar los resultados. Y el principal problema del 90% de las tesis es el tamaño de la muestra. Nos lanzamos a hacer estudios y no consideramos el tamaño de la muestra. Entonces, al final se hace un trabajo de mínimo, si te aplicas 6 meses, hasta el año y medio, que es el tiempo promedio que trabajan los residentes. Y llegas a ese tiempo y llegas a la conclusión de que no resultó nada, que no alcanzaste el tamaño de la muestra. Entonces, es bien importante ver la factibilidad y vamos a ver más adelante el tamaño de la muestra. Muchas gracias, Giovanna. Bueno, no sé si tengan algún comentario. A ver, un último comentario del equipo que presentó para cerrar la sesión y ya nos despedimos. Adelante. Adelante, Samara. Esto va a quedar grabado. Fátima, le doy la palabra a la doctora Fátima. Ok, Qué Fátima, no. considerada, qué considerada, doctora Samara. Bueno, pues es muy importante, y ya sabemos, ¿no? Determinar, pues, nuestra población de estudio, nuestra muestra, y sobre todo determinar bien los criterios tanto de inclusión como de exclusión para poder retirar el mayor o la mayor cantidad de sesgo dentro de nuestro estudio. ¿Sí? Por ende, pues siempre tenemos que tener un énfasis en cómo vamos a realizar nuestros criterios y obviamente cómo vamos a tomar nuestra población para estudiarla y tomar la muestra como tal. Como ya lo comenté al principio de la presentación, la población como tal es el universo donde estamos nosotros obteniendo una pequeña parte de la población de estudio de la cual tomamos la muestra. Pero esto no quiere decir que nuestra muestra final sea el representativo de una población o de un universo en total. Podría ser inclusive representativo de nuestra población de estudio, más, sin embargo, no de una población en general. Entonces, por ende, siempre tenemos que tener en cuenta que, pues básicamente una muestra es una pequeña parte de lo que estamos estudiando. Y pues básicamente.